Entonces nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estos medios virtuales para reunirnos. Te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, de compartir lo que traigas a nuestro corazón con esta lectura que vamos a realizar del Evangelio del domingo. Y te pedimos nos concedas la unción del Espíritu Santo para que toda palabra, sentimiento, pensamiento y acción sean dirigidas por ti, para gloria tuya, para el bien de nuestras almas, para el bien de la comunidad. Que seas tú en nosotros y nosotros en ti compartiendo este espacio. Que seas tú en las personas que nos van a escuchar y ellas en ti escuchando con el corazón y poniendo por obra lo que tú nos invites a realizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a realizar la lectura del Evangelio del próximo domingo. Es del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: Es él mismo. Otros: No es él, sino que se le parece. Pero él decía: Yo soy. Y le preguntaban: Entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió: El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿En dónde está él? Les contestó: No lo sé. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecado hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿Este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos,
porque estos ya habían convenido expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde vio. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que te está hablando contigo. Ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en tu pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Uy, adelante, profe. Mm, Yo como tampoco las veo, bueno, Yo también estoy así, estaba como esperando. pero muy coincidencial porque el tema principal es la luz, ¿no? El ver con claridad. Evidentemente, hay una página de la Conferencia Episcopal Colombiana que se llama el Ordo Colombiano. Cuando ustedes entran directamente a la página del Ordo Colombiano, les aparece toda una interfaz que nos ayuda, nos da algunas pistas para hacer la lección divina de este domingo, que es el domingo del Etare. Este domingo viene marcado por el signo de la luz. Evidentemente nosotros encontramos una curación física en la cual hay una intervención por parte del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, sobre una persona que vivió durante mucho tiempo en la oscuridad. Y haber Cristo re- devuelto la salud a este Señor que se encontraba en la oscuridad generó una polémica tremenda en los familiares, pues, de una u otra manera lo conocían toda la vida. Y en los judíos. Primero porque lo hacen un sábado. Entonces volvemos con un Jesús, volvemos con un Señor que se presenta como el Hijo de Dios y vuelve a hacer una intervención en sábado. Dos, eh, rompe el esquema y el sentido común de la gente, porque ¿cómo es posible que devuelva la vista a alguien que popularmente se conoce como ciego y toda la vida se ha declarado como ciego?
Y tres, entra en una contracorriente con la teología judía de la época. Los pecados se entendían como herencia de los padres, como las generaciones que tienen los pecados y se van heredando progresivamente. Por eso le preguntan a Jesús, ¿quién fue el que pecó? Si el padre, una generación atrás, y es a lo que Cristo dice, ¿no? Eh, ahí tenemos un juicio moral particular, pero también desmitifica un poco el tema de la enfermedad de la condición humana, ¿sí? Y esto que está sucediendo acá es una muestra del reino de Dios. Cuando a San Juan lo llevan a la cárcel y San Juan manda a preguntar con sus discípulos sobre la identidad del Mesías, llegando a Jesús, Jesús le responde a los discípulos de Juan, dile a Juan que los sordos oyen, los ciegos hablan, los paralíticos caminan, entre otras cosas. A lo que se confirma la escritura y vemos todavía que Jesús está mostrando los rostros de Dios en la historia. ¿Qué nos queda por entender? Que esa es como la primera postura física. Tratamos de buscar a Jesús histórico en esta parte de un momento, un contexto dado, un sábado. Pero si nos vamos al Jesús de la fe, del misterio, nos encontramos con Jesús como la luz. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la luz. Y una luz que ilumina toda la vida. Quien tiene a Jesús en su corazón, a pesar de que tenga sus cinco sentidos funcionando perfectamente, verá con más precisión el actuar de Dios en la cotidianidad. Y estamos en el tiempo de Cuaresma, en donde tenemos que salir al encuentro de Cristo en la cotidianidad de nuestra vida, de nuestro trabajo, en la cotidianidad de nuestras adversidades. Cuando tenemos esa lucecita tan grande que es el amor de Dios y el amor que Dios nos permite alimentar constantemente a nosotros mismos, pues, para Él crece la fe. Y la fe no simplemente es una eh, elucubración, una especulación teológica, intelectual, sino la fe es el fruto de la experiencia. El fruto de la experiencia de un Dios que se hizo pequeño, se hizo hombre, nos enseñó la ley del amor, la ética del buen vivir, y es un Dios que ha querido quedarse en lo más profundo de nuestro corazón. Ahí está el trono de Dios para nosotros. Y desde ahí tiene sentido la parábola y cuando Él dice una pelita, una luz, no se enciende para ponerla debajo de ese de mí, sino para ponerla sobre la mesa, para que ilumine todo. En la medida que Cristo habite en nuestras vidas, en nuestro corazón, tendremos la capacidad de irradiar el amor de Dios a otras personas. Como bien sabemos, estamos pues en una sociedad que cada día se va volviendo un poco más ciega y no es porque la sociedad lo quiera, sino porque de una u otra manera nuestra atención se fija hacia otras cosas, dejando a un lado la verdadera luz. Cristo se presenta como una luz y a los estudiantes cuando les estoy hablando de Cristo, les digo, es muy difícil ver las cosas en la oscuridad. Es muy difícil reconocer los objetos que yo tengo en mi mano en la oscuridad. Mas si Cristo o si la luz de Dios me ilumina y yo veo con claridad, pues podré determinar qué o para qué Dios está ahí. La verdad nos hará libres, pero la verdad en el amor. Cristo, evidentemente acá se le confiesa como un profeta, después viene y deviene una profesión más grande donde se le reconoce como hijo de Dios. Y esto es importantísimo para las primeras comunidades, porque las primeras comunidades van en torno al- a la afirmación de la profecía, pero a la afirmación de Cristo. Y lo que quiere San Juan es enfatizar que el Hijo de Dios, la sabiduría, está en el mundo y tiene evidentemente manifestaciones físicas
que también se pueden interpretar de esta manera en realidades espirituales, pero que nos deja una enseñanza muy clara. Nuestro peregrinar en el mundo tendrá fruto y éxito siempre y cuando tengamos la luz de Dios en el corazón. La luz de Dios para no ser engañados por falsas posturas, como dice San Pablo. No nos debemos poder engañar por falsas posturas. La luz de Dios para conocer el perdón. La luz de Dios para tener misericordia. Y en la medida que tengamos a Jesús en nuestro corazón y le reconozcamos como el Hijo de Dios, nuestra ceguera poco a poco se irá disminuyendo. Y recalco, pues ya para terminar y no extenderme, los discípulos de Maús, cuando van de camino a Maús, después del fracaso de la cruz, no lo reconocen, porque están todavía ciegos y velados, sino hasta que Cristo, con su mismo espíritu, les explica todo lo que de él dicen las escrituras. En ese momento, los discípulos dan cuenta de su presencia resucitada. Y vamos hacia allá, hacia la Pascua. Y ahorita, Cuaresma es un tiempo de desierto, de penitencia, de ayuno, de oración, pero vamos preparándonos hacia la gran fiesta de la luz. Sería muy bonito que nosotros en estos tiempos, en estos días que nos quedan de Cuaresma, reflexionemos sobre el sentido que tiene el pregón pascual, cómo la luz se enciende e ilumina toda la humanidad. Muchas gracias, profe. Aquí nos podríamos quedar tomando nota de todas estas cosas que el Señor nos permite compartir. Y pienso que esa luz y ese camino de reconocer esa luz nos va a hablar también el Evangelio de esa invitación en nuestra vida emocional, en nuestra historia personal. Cuando nos acercamos al Señor porque tenemos tal vez ese deseo profundo de que nos sane, ¿no? Hay oscuridades que nos asustan porque tal cual como pasa aquí en esta transmisión, que se ve totalmente negro, una parte de la pantalla, en la otra estoy viendo mi rostro. Es ese camino que hacemos, que cuando lo hacemos con la luz del Señor y descubrimos que a esa oscuridad de nuestro corazón, de nuestra historia, no llegamos solos, sino que es esa luz del Señor, una luz que está permeada por amor, por misericordia. Entonces es esa luz la que comienza a disipar las tinieblas, verdaderamente. No las disipa por un momento, sino siempre va a permanecer a nuestro lado para seguir iluminando. Y ese es un camino hermoso al que vamos a llegar en el pregón. Y parte de esa gratitud con nuestro Señor y parte de esa alegría tan grande que es celebrar el Triduo Pascual es cómo hemos ido afrontando esas oscuridades de nuestra historia de la mano del Señor con una luz que nunca se apaga. Y ahora que hablabas de Moisés, justamente por ahí con Consuelo, hemos tenido un ejercicio muy lindo de acercarnos al encuentro de Moisés con la zarza y esa zarza que no consume, ese fuego que está en esa zarza que no consume la zarza. Es eso mismo que nos dice esta luz brilla y no se apaga, no se extingue, no nos consume, nos abraza profundamente. Entonces, dejarnos abrazar también por esa luz y perderle el miedo a la oscuridad de nuestra vida, porque siempre van a haber oscuridades, pero no para mantenernos en oscuridad, sino al contrario, como a través de esa oscuridad vamos haciendo conciencia de que el Señor camina con nosotros, de que Él es la luz y como esa luz no se apaga, siempre veremos cuál es el camino, pero para ver necesitamos esa humildad, ese desprendimiento de querer saber más y vivir menos. A veces
buscamos mucho saber más de nuestra vida, saber más por qué nos pasa tal cosa y tal otra. Y quizás ese saber y esa búsqueda de entender las cosas puede ser también parte de una oscuridad, porque a la final nos aleja de la confianza de que el Señor está con nosotros, pase lo que pase. Todo obra para bien de los que Él ama, nos dicen Romanos. Entonces, qué lindo también reconocer que el Señor camina con nosotros en medio de nuestras oscuridades. No sé si Consuelo nos quiere compartir algo. Pues mira, lo único que agregaría acerca de la humildad, de que tenemos que tener la humildad también para hacerle caso al Señor en lo que nos pide que hagamos, porque pues el ciego lo curó porque hizo lo que Jesús le pidió, que fue ir a la piscina y lavarse después de que él le había puesto barro en los ojos. Obviamente, ¿no? Que el milagro se hizo por la fuerza y el poder de Jesús. Pero em, el ciego puso su parte, que fue hacer lo que Jesús le pidió. Entonces también creo que eso es algo muy importante para dejar o para más bien prender esa luz en nosotros. Muchas veces lo que no queremos es hacer algo que nosotros pensamos que está mal, pero si viene de Dios y Él nos está guiando por ese camino, pues es por algo. Entonces, yo creo que esa parte también es muy importante, tener la humildad de no solo de escucharlo, sino de actuar y hacer lo que Él nos pide, aunque a veces nos parezcan cosas muy simples o muy sin sentido, pero Él es el que nos está guiando, entonces, pues, tenemos que hacerle caso. Eso sería todo lo que podría agregar. Muchas gracias, Consuelo. Profe, ¿algún comentario para cerrar? Mm, No, recordar que simplemente la iglesia conmemora el domingo del Letario, ¿no? Alégrate, alégrate porque cuando estaban saliendo el pueblo de Israel de Egipto, Dios caminaba con ellos en la luz, en la columna del fuego. Letari, alégrate. Iglesia, alégrate. Bautizados, alegrémonos nosotros como cristianos, porque Cristo ahora camina con nosotros, no en la columna de fuego, sino dentro del corazón. Y lo que dice nuestra compañera es, haced lo que Él les diga, como dijo María cuando hizo el primer milagro y la revelación de las bodas de Cana. Haced lo que Él les diga. La medida en que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, conozcamos el amor que Él nos tiene, porque es conocer el amor que Él nos tiene. Sabremos cómo retribuirle el amor, pero en los demás, siendo luz para los demás. Alegrémonos nosotros en este domingo, que es el oasis en medio de la cuaresma, en la cual Cristo se presenta como la luz para los también. Que así sea. Muchas gracias. Entonces, para cerrar, démosle gracias al Señor por lo que nos ha regalado hoy, por este espacio, por la presencia de cada uno de nosotros, de quienes van a compartir luego, y ponemos en sus manos ese deseo de alegrarnos porque Él camina con nosotros y está con nosotros.